1. Comenzamos la exposición en orden cronológico, como ya se ha comentado en las palabras anteriores. Digamos que el origen de la cartografía científica, tal como la conocemos, es en torno al año 150, cuando se publicó en Alejandría la obra del geógrafo greco-egipcio Claudio Ptolomeo, y es, ya digo, hay otras representaciones cartográficas, pero es la primera vez que se producen mapas tal como lo entendemos hoy en día, es decir, con una proyección cartográfica orientada al norte, que luego veremos que no es una cosa habitual, sino que es una convención de en torno al siglo XV, con una cuadrícula, con meridianos y paralelos, etcétera. Entonces, Ptolomeo dividió el mundo, el mundo conocido en su época, en 26 mapas regionales o parciales, siempre ordenados: 10 para Europa, 4 para África, 12 para Asia. 2. Aquí una reproducción facsímil perfecta. Estos facsímiles son imitaciones perfectas del original, en este caso de la Biblioteca Nacional de Francia, de 1490. Es una copia ya en latín, donde se puede ver una de las partes importantes de la geografía. La geografía era un tratado teórico y un nomenclator de 8.000 topónimos del mundo. Y entre esos 8.000 topónimos había unos 500 de Hispania y unos 20 aproximadamente del País Vasco, y ahí podemos ver la parte del nomenclator, es decir, la parte esencial, los nombres de los pueblos, los nombres de las ciudades y, lo que es más importante, su par de coordenadas, longitud y latitud. Eso que a día de hoy nos parece lo más normal del mundo, lo llevamos todos en los GPS, etcétera, es una cosa que ya estaba descubierta, o bueno, por lo menos aplicada en el año 50. Simplemente dar esa pincelada. La cartografía científica nace aquí. 3. El segundo mapa de Europa siempre en el canon o el modelo tolemaico era el de Hispania, y era la Hispania romana, es decir, la administración que él vivió en su tiempo a pesar de ser griego. Bueno, pues dentro de ese mapa, una cosa que seguramente nadie sabe o muy pocos saben es que el mapa más antiguo de España y del País Vasco que existe está en griego. No está en latín, no está en castellano, no está en euskera, está en griego. ¿Por qué? Porque lo hizo este geógrafo, que ya digo, su idioma materno era el griego. Y es este. Ese es el mapa más antiguo en el sentido moderno de mapa, no en representaciones medievales, en fin, difusas, que existe de España y del País Vasco, y está en griego. Es un mapa que está contenido dentro de un códice de la geografía Ptolomeo en griego bizantino de en torno al año 1300, porque se han perdido las copias anteriores, que custodia la Biblioteca Apostólica Vaticana. Entonces, dentro de la dificultad que a todo esto, la forma de la península es bastante extraña, pero esta es la forma que Ptolomeo le asignaba, obviamente con los errores de su época. De hecho, si nos fijamos y vamos a ver algún otro mapa tolemaico más, todos los mapas tolemaicos son iguales, precisamente porque lo que dio Ptolomeo fueron unas instrucciones para, a partir de una serie de coordenadas, plasmar eso en un mapa. Siempre que veamos, el que se quede con la forma, un mapa con esta figura extraña de la península, es el mapa de Hispania de Ptolomeo. En esta región que vemos aquí, esta zona, y con los rótulos en griego, además manuscrito difícil de interpretar, Ptolomeo ya representaba los 4 pueblos que según o tribus, que según los geógrafos antiguos, romanos y griegos, habitaban lo que es el actual País Vasco, que son de oeste a este los autrigones, los caristos, los bárdulos y los vascones. En lo que correspondería a la provincia de Álava estaría dividido entre caristos y bárdulos. Los bárdulos son más o menos los guipuzcoanos, los autrigones son la parte occidental de Vizcaya, y curiosamente lo que en aquella época se llamaba vascones era lo que asignaban a Navarra y Aragón. Es decir, había ciudades incluidas dentro del territorio de los vascones que no eran precisamente el País Vasco. Esos topónimos los podemos encontrar aquí. Hay una serie de nombres de ciudades con coordenadas difícilmente identificables, y de lo poco que se puede identificar, sin ninguna duda, no con teorías de si es esto y aquello, son, por supuesto, el río Ebro, el más grande y el más importante de la península, pero también el Nervión y el Deva salen. Y entre las ciudades, Oyarzun y un promontorio que es el Cabo Iguer, que lo llama el promontorio de Oyarzun, digamos, que entra en el mar Cantábrico. También a todo el mar Cantábrico se le llamaba Océanos Cantábricos. Todos estos dos están en griego, ya digo, si alguno domina el griego, pues podrá, y si no, que es lo más probable, pues no entenderá nada. Ya digo, mapa más antiguo, con la división en las 3 provincias dentro de Hispania, que eran la Lusitania, más o menos Portugal, la Bética, más o menos Andalucía, y el resto de la península era la Tarraconense, donde se situaba el actual País Vasco. 4. Este mapa, este otro mapa tolemaico, que es el que da imagen a la exposición, la cartelería, etcétera, en esta parte es otro. Lo que pasa es que este es más tardío, del siglo XV, que está en griego, pero ya es con estilo florentino, es decir, estilo renacentista, estéticamente es mucho más bonito, es mucho más inteligible, y lo mismo. Aquí sí podemos encontrar los nombres de los distintos pueblos prerromanos asignados al País Vasco. 5. Pasamos precisamente a la Edad Media y nos encontramos ejemplos de lo que era la cartografía medieval. Con la caída del Imperio Romano, toda esta parte, en fin, sufrió un retroceso y se representaba el mundo de manera simbólica.
Hay quien dice, es que esto está muy mal hecho, tal. Bueno, no exactamente. No tenían interés en representar geográficamente de manera precisa el territorio, era más simbólico. Tenía un carácter religioso muy importante y muchas veces era simplemente para explicar dónde estaban los lugares del mundo aproximadamente para entender las Sagradas Escrituras o la dispersión de los apóstoles o lo que fuera. Este es un ejemplo de ellos. Esta es una reproducción facsímil de un apocalipsis o comentario al apocalipsis de San Juan hecho por un monje de la actual Cantabria en el siglo VIII que se llamaba Beato de Liébana. Bueno, pues hay una serie de copias de su trabajo que incluyen un mapamundi medieval. Características de los mapamundis medievales solían ser circulares o aproximadamente circulares, centrados en Jerusalén, que era el centro del mundo terrenal y espiritual, y orientados al este, literalmente orientados, que significa apuntando a oriente o al este. Esta es la prueba de que no siempre los mapas han estado orientados al norte, sino que esto es una convención. Podían estar orientados al norte, al sur, al este, al oeste. Es más habitual en este caso orientados al este. Entonces, ahí tenemos el paraíso terrenal, este eje sería el Mediterráneo, la península ibérica sería una pequeña esquina ahí, y en este aparece un topónimo que es Huasconia, con dos U's, que presuntamente, lo digo por la incertidumbre geográfica, estaría situado sobre la Gascuña francesa, más o menos. Pero lo que es desconcertante es que debajo de ahí sale otro núcleo de población donde pone Astures. O sea, tal era la confusión en estos momentos y en estas representaciones imprecisas del mundo que, bueno, aunque aparentemente está sobre Francia, salen al lado los Astures. Y luego dentro de la península, claramente ya sí, aparece en Galicia, aparece en Cantabria y Lusitania. Bueno, pues este es un beato del siglo XI conservado en la Biblioteca Nacional de Francia. 6. Más ejemplos de cartografía medieval, aunque en este caso no son mapamundis. Y hemos querido traer cosas curiosas. Esto, que tampoco es muy conocido, son mapas islámicos. En la Edad Media también había cartógrafos islámicos que realizaban cartografía de manera mucho más simbólica. De hecho, utilizaban figuras geométricas siempre. Arcos de circunferencia, línea recta, no les interesaba la representación precisa. Están orientados en este caso al oeste. Esto es el Mediterráneo, esto es el Atlántico, esto de aquí son las columnas de Hércules, es decir, el Peñón de Gibraltar, el Estrecho de Gibraltar, esto es la península, muy importante para este cartógrafo persa del siglo X, entre otras cosas porque fue al Andaluz durante muchos siglos, y estos son ciudades españolas y portuguesas de la costa. Estas tres grandes islas son Creta, Chipre y Sicilia, y aquí, en este cuadrado, que aparece aquí fuera de Al-Ándalus, por eso como una especie de frontera, en dos líneas vemos que pone, bueno, vemos no porque no sabemos árabe, entendemos que pone, una vez traducido y transliterado, Bilad Bascuns, eso significa el país de los vascos. Estaba Al-Ándalus, que era lo que se conocía, y fuera de ello, en un territorio de infieles, de cristianos, de otros, de francos, de tal, ya figura el país de los vascos. Este otro mapa, que está dentro del mismo Atlas, este sí es la península ibérica representada como una circunferencia, como un círculo. Todo esto son ciudades costeras. En el centro, en rojo, aparece Córdoba, capital de Al-Ándalus durante siglos, de ahí su importancia. Y nuevamente aquí vemos, en este caso, la palabra Baxuns, que viene a decir, a veces había errores de interpretación. Son copistas que copiaban unos de otros, incluso los manuscritos cristianos igual. Suponemos que quien hacía los rótulos o los copistas o los escribanos sabían leer y escribir, y no siempre era así. Eran señores que dibujaban dibujos, que a veces eran letras y podían cometer errores. Entonces, este Baxuns y este Bilad Baxuns en otros manuscritos islámicos aparece como Bascuns o Bascunis o variantes similares. Bueno, pues si esto es la región de los vascos, este triángulo que hay aquí son los francos. Aquí pone Alfraindia, no sé exactamente cómo lo ponía, Afrandia, que es Francia. O sea, que más o menos geográficamente estaba de aquella manera. Y esto, nuevamente, es el Peñón de Gibraltar. Bueno, estos son representaciones, ya digo, porque hemos querido traer ejemplos de cartografía islámica también. 7. Esto es un mapamundi medieval muy tardío ya, que es curioso porque tiene forma de almendras de 1457, y aquí, en esta época ya, digamos que la región del Mediterráneo salía de las cartas náuticas, que luego veremos que sí representaban correctamente, que surgieron en la Edad Media también, pero el resto era información muy difusa. Aquí podemos ver la península, aquí sí se ve la península claramente dibujada bien, y entre los pocos topónimos que aparecen, aparece Vizcay y está borrado. Está borrado porque, pues, por el deterioro, pero eso es una aparición en un mapamundi medieval del rótulo Vizcaya. Y aquí quiero aclarar, para los que no sean vizcaínos, no se sientan ofendidos, porque hubo un periodo largo de tiempo donde se llamaba Vizcaya prácticamente a toda la costa cantábrica, pero no solo al resto del País Vasco, sino que veremos algunos mapas donde en Vizcaya incluyen Cantabria, incluyen hasta Asturias. Lo digo porque es habitual incluso en los títulos de los mapas encontrarnos la Vizcaya. Aquí está ampliada la zona para que se vean los distintos topónimos.
8, Estos son dos ejemplos de mapamundis medievales, 1320, mapamundi circular, quien no esté hecho un poco, pues le costará entenderlo, orientado al este, la península, el Mediterráneo, y aquí, curiosamente, sí encontramos el topónimo Gasconia, debajo de Navarra, que está aquí, y encima de Hispania, o sea, situado en su posición correcta aproximadamente. Esto es una versión impresa de uno de estos manuscritos de Pietro Vesconte, esta es del año 1600, y aquí ya además lo encontramos con V, Vasconia, situado más o menos en esa punta del Golfo de Vizcaya. O sea, que aparecen representaciones, ya digo, pero en este caso los mapamundis medievales eran muy sencillos y ya vemos el tamaño, apenas aparecen una serie de topónimos y uno de ellos es ese. 9, Y pasamos a otro bloque totalmente distinto. Conviviendo con los mapamundis medievales, en el siglo XIII aparecen las cartas náuticas o cartas de marear. Coinciden con la introducción de la brújula en el Mediterráneo y seguramente están construidos precisamente a partir de rumos de brújula y estimaciones de distancia de navegación. Sé que es difícil de ver si uno no tiene el ojo hecho, pero estos son la costa sur de la península, esto es, digamos, Cádiz, el estrecho Gibraltar, la costa de Levante, el Mediterráneo, las Baleares. Bueno, esto es la península de Italia con su forma de bota, el Levante, la costa norte de África y aquí el Mar Negro. Características de las cartas náuticas. Primero, no tenían información del interior terrestre porque su objetivo no era la información topográfica, sino eran para navegar. Tenían redes de rumbos magnéticos para, a través de estos rumbos o de paralelas a ellos, encontrar cuál era el rumbo de brújula para navegar de un puerto a otro en el Mediterráneo. Y eran precisas. De hecho, hasta el siglo XVIII no se mejoró la información de las cartas náuticas, o sea, pasaron 500 años y la precisión seguía siendo más o menos la misma, que fue cuando se introdujo el cronómetro marino, es decir, la forma de medir la longitud geográfica. Hasta entonces no había un reloj fiable que se pudiera llevar a bordo de un barco, con lo cual no se podía medir la longitud. Y aquí, esta es la carta náutica más antigua que se conserva, se llama la carta pisana porque apareció allí, la conserva la Biblioteca Nacional de Francia y los otros análisis y los de radiocarbono la han datado en torno al año 1270. Están las costas del Mediterráneo, que era lo que interesaba, y aquí de manera muy esquemática, esbozada y muy errónea, la costa atlántica, un esbozo de las Islas Británicas porque esta zona no la conocían. Sin embargo, aquí vemos los topónimos Gasconia y aquí vemos Santo Sebastiano. Esta es la primera vez que aparece un topónimo solo ese del País Vasco en una carta náutica, y es San Sebastián. O sea, que ya digo que incluso en la carta náutica más antigua que se conserva aparecen los puertos. Lo normal es que salieran puertos importantes desde el punto de vista de la navegación, que además se rotulaban en rojo. 10, Esto ya es un ejemplo tardío de otra carta náutica bastante más reconocible, digamos que es la de Benincasa, de 1508, y aquí, aparte de los topónimos de la costa, que son los habituales, Fuenterrabía, San Sebastián, Bilbao, Bermeo, otra cosa que quiero apuntar. Si leemos estas cartas náuticas, muchas de ellas italianas, la otra gran escuela era la mallorquina y estaba en catalán, las cartas, la toponimia, nos encontramos lo que nosotros consideraríamos errores graves en la toponimia. Son los errores consecuencia de italianizar los nombres y luego copiarlos mal de unas versiones a otras. Entonces, no vamos a encontrar errores curiosos, todo esto está explicado en las cartelas. Por ejemplo, Lequitio, que sería Lequeitio, Magilaco, que es el cabo Machichaco, Placensa, que sería Plencia, y Galeto, que es puerto, Portugalete es Puerto Galeto para los italianos. Entonces, no vamos a encontrar nombres curiosos o variantes curiosas de los nombres correctos. Bueno, aquí se puede ver todo esto y se puede ver el topónimo, en este caso no pone ni Vizcaya, creo que pone Buscaria, aquí se ve, y ya digo, son errores habituales. Aquí pone Guasconia, en una parte pues, más o menos sobre los Pirineos. 11, Y seguimos viendo ejemplos de cartografía náutica. Estos son atlas náuticos del siglo XVI, también de un cartógrafo portugués llamado Diogo Homem. Y en este caso la carta, el atlas está abierto así, digamos, está orientado al oeste y entre los pocos topónimos que no son de la costa, aparte de aquí vemos Fuenterrabía en rojo, Bilbao en rojo, pero entre medios están prácticamente todos los puertos importantes. Zumaya, Guetaria, Orio, Bermeo, Ondarroa, lo que sea, suelen figurar casi todo. Y aquí volvemos a ver Vizcaya incluso con una bandera. 12, Este es otro atlas del mismo autor, portugués, 1561, y lo mismo. Aparecen los mismos puertos importantes encima de esta filacteria donde pone Hispania, aparecen siempre perpendicular a la costa, que era como se hacía en las cartas náuticas esto. Y esos topónimos, ya digo, estos reconocibles más o menos. Nos tenemos que ir a la otra sala a seguir con las cartas náuticas aquí. 13, Como comentaba antes, digamos que la vigencia de estas cartas náuticas medievales se extendió sin que ganara mucho en precisión hasta el siglo XVIII. De hecho, aquí ya vemos ejemplos bastante más tardíos de cartas náuticas.
hay un hito en la historia de la humanidad, en la historia de la cartografía también, que es no la invención, que no se inventó en Europa, la imprenta ya existía en China. La introducción de la imprenta moderna dio paso a un periodo que se conoce como el periodo incunable. El periodo incunable es aquel que va desde la introducción, y digo introducción, no invención, de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg en Europa, más o menos 1455, no se sabe la fecha exacta de publicación del primer libro impreso de la historia, que es la Biblia de Gutenberg. Existe un periodo incunable para los mapas. Los mapas también se empezaron a imprimir un poco más tarde que los libros. De hecho, los primeros mapas impresos son de la década de 1470. Bueno, pues a partir de esas cartas náuticas medievales, se me ha olvidado decir una cosa, en pergamino, las que hemos visto antes, si se han fijado, tiene una forma donde se ve el cuello incluso del animal. Eran pieles de animal, no se utilizaba el papel, era material más resistente, y algunas de las que hemos visto no se utilizaban para navegar, ni esos atlas náuticos lujosos tampoco, porque digamos que estaban muy ornamentados, con oro, plata, en fin, hecho por miniaturistas, y nadie iba a subir eso a un barco para destrozarlo en dos usos. Entonces, eso que hemos visto ahí, por eso han llegado hasta nosotros. Las cartas náuticas usadas a bordo de un barco obviamente se destruyeron con el uso. Son ejemplos hechos para gente noble, gente con dinero, personajes ilustres que los coleccionaban o los guardaban, no eran objetos de ostentación, digamos. Cuando surge la imprenta, digamos que se populariza o llega a mucha más gente el conocimiento en general y parte de los mapas. Estas tres cartas náuticas forman parte del primer atlas náutico impreso de la historia, que es de un holandés llamado Wagenaar, y son de 1584. Y aquí vamos a ver un ejemplo también de errores cartográficos severos. Yo he leído en alguna bibliografía que las cartas de Wagenaar tienen una precisión notable y no sé qué. Bueno, esto es un disparate lo que va a salir aquí. Esto es la costa vasca y sale más o menos desde aquí, que es San Juan de Luz, hasta Castro, Urdiales, ¿se entiende? Si uno se fija en la toponimia, va a ver que San Sebastián aparece prácticamente donde debería estar Fuenterrabía. Esta bahía, que se supone que es San Sebastián, hay un topónimo que yo no sé quién es, a lo mejor o qué es, porque hay topónimos como Filiolet, Otera y Madín, que yo no sé lo que son. Esto es el resultado de que un cartógrafo flamenco que habla y escribe en neerlandés ha cogido la información de una fuente local, ha pasado por no sé quién, luego ha venido un grabador que lo ha grabado en las planchas de cobre que luego veremos y ha acabado en disparate máximo, que es colocando, por ejemplo, Bilbao al este del Cabo Machichaco. Bueno, pues insisto, yo he leído que las cartas de Wagenaar son muy tal hasta que conoces la costa, claro, y te das cuenta que por lo menos estas no lo son. Y aquí vemos Vizcaya en Pars, es decir, la parte o la región de Vizcaya, y estos son alzados, que veremos luego más ejemplos náuticos, porque aparte de la carta, a veces se dibujaba lo que tú exactamente ves en una carta, en un barco cuando vas navegando. No te voy a contar la carta, esto es lo que tú ves. Estos son los picos, estos son las alturas, y tú lo vas a ver con tus ojos como lo he visto yo. Bueno, pues esto está aquí. Hay otras dos cartas náuticas más de la costa de Vizcaya. Esta, que va, bueno, esto es la costa asturiana directamente, desde Ribadesella y Avilés. Lo digo para que nos hagamos una idea del desconcierto que había cuando cartógrafos extranjeros copiaban cartografía local y, en fin. Esto, según Wagenaar, en la costa de Vizcaya, Asturias, y esto, según Wagenaar, esto es Laredo y esto es Llanes, también en la costa de Vizcaya, que lo vemos aquí titulado. Y dice, bueno, costa de Vizcaya entre Laredo y Ribadesella, aquí llamado Río de Sella. Ya digo, tiene su curiosidad, son muy bonitas, lo que sea, pero precisamente no son un ejemplo de precisión cartográfica. Y esos alzados igual. 14. Más ejemplos de cartas náuticas, algo más modernas, ya del 17-18, del Golfo de Vizcaya. En este caso, pues se puede ver que los dos únicos topónimos de la costa son Galicia, Galice, y Vizcaya, que abarca, como ya digo, pues País Vasco, Cantabria y parte de Asturias. Y esta, que es más grande y se ve mejor, esto es un ejemplo de lo que se llaman cartas esféricas. Hay un libro por ahí de Pérez Reverte que se llama Carta Esférica. Bueno, una carta esférica, para el que no lo sepa, esas cartas náuticas medievales no tenían proyección, tenían una red de rumbos y no tenían una forma matemática de pasar de la superficie esférica, en realidad es un elipsoide, pero bueno, esférica, a una carta plana. Las cartas esféricas utilizan proyecciones cartográficas, es decir, vamos a ver que además son para la navegación y tienen una red de meridianos y paralelos ortogonal. Eso en la Tierra no existe, los meridianos convergen en el polo. Si tú separas eso y haces así, tienes que deformar la carta, según te vas alejando del ecuador, para que cuando tú traces un rumbo entre aquí y aquí, este rumbo que tú dibujas se corresponda con el que tú marcarías en la brújula, que no va a ser así en la realidad si no utilizas una carta de esta. Bueno, pues esto es una carta esférica. Se puede ver porque está graduada, nuevamente, vestigios de las cartas medievales, las rosas de los vientos, la red de rumbos, todo muy decorado, el Golfo de Gascoña, y luego aquí vemos Guipúzcoa, Vizcaya,
la provincia de las Cuatro Villas y las distintas divisiones administrativas, que en este caso son relativamente correctas. Y aquí, a la altura de Bayona, pone Vázquez, en general, así sin más detalle. 15. Otro ejemplo de otra carta náutica, iluminada por colores las regiones, Asturias, que no coincide con Asturias, la Vizcaya, esa Vizcaya extendida, y aquí le llaman Mar de Vizcaya, Océano Cantábrico o vulgo Mar de Vizcaya, es decir, Océanos Cantábricos, que como le llamaban ya los antiguos, de hecho lo hemos visto antes en el mapa tolemaico, Okeanos Cantabrios en griego, o vulgo significa, pues como se le conoce comúnmente, pues Mar de Vizcaya. Vamos a seguir aquí, ya digo, esto se ha pasado de época, pero es por seguir el hilo de las cartas náuticas. 16. En el siglo XV empiezan a producirse distintos atlas tolemaicos. La geografía Ptolomeo, insisto, es del siglo II, pero se pierden todos los códices hasta que un erudito bizantino en 1300 hace ese, donde sale ese primer mapa que hemos visto. Y posteriormente la geografía Ptolomeo se traduce al latín y llega a Occidente, a Florencia. Y ahí es donde despega su popularidad. Y a pesar de ser un libro redactado en el siglo II, se convierte en la ciencia geográfica oficial porque está mucho mejor que esos mapamundis medievales que hemos visto con los que convive, con los más tardíos. En Florencia empiezan a hacerse manuscritos iluminados de lujo, dedicados a papas, dedicados a reyes, dedicados a príncipes, a duques, etcétera, y estos son algunos de esos ejemplos. Los primeros mapas modernos son los que surgen en la mitad del siglo XV, cuando obviamente se dan cuenta, por ejemplo, que la forma de la península no es esta, porque la conocen de las cartas náuticas. Y añaden poco a poco lo que llaman mapas modernos, que era una actualización de la geografía de Ptolomeo puesta a continuación, pero sin decir nada. Se consideraba una falta tremenda de respeto a la autoridad de Ptolomeo decir que lo suyo estaba mal. Entonces nadie pone nada y a continuación del mapa tolemaico de Hispania se pone el mapa moderno. Esos son los mapas modernos. El de España siempre estuvo presente. Hubo otros, el de Francia, el de Italia y el de Tierra Santa. Y lo curioso es eso, que nadie decía este está bien y este está mal. Te ponemos los tolemaicos y añadimos. Bueno, pues en estos primeros mapas modernos, aquí tenemos dos ejemplos de dos códices facsímiles con su pan de oro, o sea, códices, reproducciones facsímil muy buenas, del mapa tolemaico, donde viene lo que ya hemos visto antes, y del mapa moderno. En este caso, en la región aproximada del País Vasco vemos que pone Gasconia, un ejemplo más de lo difícil. Estos son realizados por un cartógrafo alemán, Nicolaus Germanus, afincado en Italia. Y entre la toponimia vemos Bayona de Gasconia, Figo, que es el cabo Higuer, llamado Figo, bueno, pues en aquel momento, por este autor, San Sebastián, Bermeo y Bilbao. Y el resto aparece bastante vacío. 17. Cuando se introduce la imprenta, porque estos son de la década de 1460, en 1477 surge la primera edición impresa de la geografía Ptolomeo y un año después se publica en Roma esta edición. Por cierto, este es un ejemplar del instituto, estos son reproducciones del instituto y es el segundo mapa impreso de España más antiguo que existe. Solo hay uno anterior, tolemaico como este, de la edición de Bolonia. Está la edición de Roma, que por cierto es mucho mejor y de más calidad, muy raro. Y aquí volvemos a ver esta vez de manera impresa lo que hemos visto en aquel. 2 siglos después o siglo y pico después, lo mismo. Aquí sí lo podemos leer porque ya se ha traducido al latín. En este momento está traducido al latín y aquí podemos ver perfectamente vascones, bárdulos, incluso otros pueblos como los cántabros, los astures, etcétera, los pirineos y la toponimia que hemos dicho. El río Deva, el río Nervión, el río Ebro, por supuesto. Y bueno, pues otra vez más, y si recuerdan cuál era la silueta esta curiosa, esa cuanto menos de un mapa tolemaico, la volvemos a ver aquí. Este, que lo ha adquirido el instituto, no este que es una reproducción, el original, es el primer mapa moderno impreso de España que existe. Este y todos los de la misma edición impresa que se publicaran en su momento, o sea, más ejemplares impresos. Es el de la edición de Ulm. Insisto, este es el segundo impreso más antiguo que existe, de España en general, y este es el moderno, es decir, con la forma moderna de la edición alemana de Ulm de 1482. Y si alguno se fijara, el modelo para el impreso, al final se utilizaba un manuscrito para hacer su versión impresa. Son silografías, silografía, perdón, que no lo he explicado. La silografía consiste en tallar en madera una plancha y rebajarla, dejarla como un sello de caucho para luego entintarla, aplicar presión y transferir la imagen. La calcografía, y luego veremos ejemplos, y aprovecho para decir, la primera vez que exponemos reproducciones de planchas calcográficas, o sea, ese es otro hito de algunas de las que veremos aquí. Este es calcográfico, pero este es silográfico. Y el modelo es ese. Bueno, no exactamente ese, pero un manuscrito del mismo autor. Y volvemos a ver exactamente lo mismo, el mismo Gasconia en el mismo sitio, la misma Bayona, el mismo Figo, el mismo San Sebastián, el mismo Bermeo y el mismo Bilbao. Pues insisto, esta es la primera aparición de estos topónimos y de la región del País Vasco. Aquí debajo sale Regnum Navarre,
en verde, lo vemos aquí, y aquí sale el Reino de Granada. Hay que tener en cuenta que España no existía como nación en 1482 todavía, con lo cual aparecen distintos reinos previos a la constitución más o menos formal de España. Y ya digo, este tiene su trascendencia porque es el primer mapa moderno impreso. 18. Este es otro hito, de este solo, a pesar de ser impreso por xilografía, solo se conserva un ejemplar. Es un mapa en 4 planchas y 4 hojas. Y es el primer mapa exento de España que existe. ¿Qué significa eso? Normalmente los mapas estaban incluidos en geografía de Ptolomeo. Exento significa publicado para ser vendido o distribuido por separado, en 4 hojas. El de un italiano, Vavasore, de 1532, y nuevamente, si nos vamos a esta zona, podemos ver, como es italiano, que en este caso pone Viscaglia. Y el rótulo Viscaglia cae, por ejemplo, invadiendo parte de Cantabria, entre comillas, porque sale ahí Castro, que es Castrurdiales, y esta es la primera aparición del País Vasco en el primer mapa exento de España que existe. La industria cartográfica o de la imprenta cartográfica no estaba muy extendida en España precisamente porque en esta época, sobre todo en el siglo XVI, los Países Bajos estaban bajo la monarquía española. Entonces, el principal centro de producción cartográfica y de impresión estaba en Amberes, estaban en Ámsterdam, y lo que hacía el rey de España, Felipe II en este caso, era, o quien quería imprimir, lo mandaba a los talleres que estaban allí en Flandes, por ahí. Entonces, la producción cartográfica impresa española del 16 es bastante pobre, por así decirlo. 19. Este sencillo mapa es la portada del libro de las grandezas y cosas memorables de España, que como su nombre indica, pues es una descripción de las grandezas y cosas memorables. Y en la portada, este es el primer mapa impreso de España, impreso en España. Vemos que no es una maravilla precisamente, pero insisto, en 1549, 48, pero en fin, es lo que había porque no era una industria muy pujante. Y aquí tenemos filacterias con las distintas regiones y salen Vizcaya y Guipúzcoa. Entre otras filacterias con otros nombres, es la primera aparición de estos topónimos dentro de esas filacterias, es decir, esas bandas, digamos, dentro del primer mapa de España impreso en España. Es una curiosidad. Y luego, dentro de la descripción de las grandezas y cosas memorables, se centra en la villa de San Sebastián y en Fuenterrabía, que considera lo más ilustre dentro, que no se ofendan los demás, considera lo más ilustre de esta región de Vizcaya. Y curiosamente, esto que vemos aquí, esta ilustración es la misma que esta. Estos eran pequeños taquitos xilográficos que se reutilizaban, con lo cual, en este caso es evidente, la vista de San Sebastián y la vista de Fuenterrabía son exactamente la misma, pero esto era muy habitual en estas primeras ilustraciones donde se pretendía reproducir una ciudad, primero estaba inventada y segundo, valía lo mismo para San Sebastián, para Fuenterrabía o para Argel, por decir algo. O sea, que otra curiosidad aquí. 20. Y este es un mapa curioso, este es calcográfico, es decir, grabado en cobre, de un autor italiano, Lafreri, que ya a mediados del siglo XVI los italianos toman el relevo, aquí es donde empieza a cambiar la técnica, pasa de la xilografía a ser prácticamente solo calcografía grabado en cobre. Este está copiado, el modelo de la península, de otros mapas modernos de España publicados anteriormente, y vemos que no hay prácticamente toponimia. De hecho, en la parte del País Vasco solo aparece un Vizcaya y el único que no veo es Fonte Fuenterrabía. Dentro de, bueno, Funtarrabía, Fonterrabía, Funtarabia, las distintas variantes que nos podemos encontrar en mapas extranjeros, es el único topónimo. Toda esta parte aparece en blanco. Y este es un mapa bastante raro, porque no es de España, no es de Francia, no es del Mediterráneo, y de hecho se titula La vera descrizione, o sea, la auténtica descripción de toda la Francia, toda la España, toda la Flandria, que es lo que sale. Ya digo, es un mapa extraño. En esta época este señor hacía las facticios. No publicaba ediciones encuadernadas y ordenadas para vender, sino que uno iba al taller y decía, quiero un atlas con S, 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 S y S. Y este señor, que tenía las planchas, las hacía con el mismo formato, los imprimía, los recortaba y uno se llevaba lo que quería. No hay dos atlas Lafreri iguales porque se hacían a medida del cliente y a gusto del consumidor. Entonces son mapas bastante raros y este lo adquirimos hace un par de años. 21. Vamos a entrar en otro hito, que es el surgimiento de los primeros atlas modernos, y entiéndase modernos que ya no tienen influencia tolemaica. Todos los atlas que se publicaban más o menos hasta la segunda mitad del siglo XVI eran ediciones más o menos actualizadas de la geografía de Ptolomeo. En 1570 se publica el primer atlas moderno en el sentido de que ya no tiene influencia tolemaica de la historia. ¿Por qué es un atlas moderno? Colección ordenada de mapas, pensada para publicar junto en el mismo formato, ordenado geográficamente y con una descripción literal, no solo los mapas.
y es el Theatrum Orbis Terrarum de Ortelius. Posteriormente se publica otro atlas, que es el de Gerard de Jode, también flamenco, en 1578. Esto es un ejemplo de mapa histórico incluido en una cartografía histórica. ¿Qué es la cartografía histórica? La que refleja hechos históricos, no la antigua, que a veces se confunden las palabras. Esto representa la Hispania romana. La Hispania antigua, Hispania Veteris descrito, es la descripción de la Hispania antigua o de los antiguos. Y aquí volvemos a ver ya sobre un mapa actualizado y más o menos en su sitio todo eso que representaban Ptolomeo, Pomponio Mela, Plinio, Estrabón, etcétera, que son, entre otros, el Nerva Flu, punto, el Fluvius o Flumen, el río Nerva, que es el Nervión, el Deva, el Iberus, que es el Ebro, o Easópolis, que es la ciudad de Oaso, que es Oyarzun en griego, y el Oaso Promontorio, que sería el Cabo Higuer. Bueno, pues vemos eso, pero ya plasmado en un mapa con figura moderna. 22. Este mapa es un hito. ¿Por qué? Porque en la primera edición del Theatrum, de ese primer atlas moderno, el único mapa de España que se incluía era el de España. No había mapas regionales o parciales. Este, en un atlas rival de 8 años después, es un mapa de Guipúzcoa. No va a exactísima descripción, una nueva y muy exacta descripción de la provincia de Guipúzcoa. Y es el primer mapa, por supuesto, de Guipúzcoa impreso que se publica en un atlas. Por supuesto, de una parte del País Vasco que se publica impresa en un atlas parcial. Y también de cualquier mapa regional en la parte de España, incluida o dedicada a España, que es este de Guipúzcoa. Ya digo, 1578, es muy correcto, la fuente local, la toponimia está bien y es evidente que no ha pasado por muchas manos antes de llegar al grabado. Ya digo, quien conozca la provincia podrá encontrar poblaciones, en fin, que igual no deberían figurar ni a esta escala. O sea que este es un mapa bastante icónico porque es el primer mapa impreso parcial del País Vasco, en este caso solo de Guipúzcoa, en publicar. 23. Y aquí un ejemplo de la principal práctica. En esta época los derechos de autor no existían o no se respetaban mucho, que era copiar a otro. Entonces, Ortelius, el que publicó el atlas rival de este, en una de sus ediciones posteriores de su atlas, pone o mete este mapa tripartito muy raro, Carpetania, Cádiz y Guipúzcoa, así, bueno, pues porque sí, todo mezclado. ¿Por qué? Porque tenía esas 3 planchas y le cuadraría meterlo en la misma hoja. Este es una copia exacta de este. Lo que pasa es que este no reconoce a este porque Ortelius y de Jode eran rivales. Y a pesar de que Ortelius solía ser generoso con sus fuentes, aquí no reconoce, pero vamos, es una copia exacta, literal, se puede ver de aquí a aquí si se revisa la toponimia. Y este sería el primer mapa, digamos, parcial también de alguna provincia vasca, en este caso, en aparecer en el atlas de Ortelius. 24. Este es otro hito, porque este sí es no no parcial, sino el primer mapa del País Vasco, un poco ampliado, en aparecer en un atlas holandés. Es de 1606. Cuando, bueno, por motivos políticos, uno de los cartógrafos más importantes de entonces, Gerard Mercator, no llegó a incluir ni siquiera mapas de España, ni totales, ni parciales, ni nada, y seguramente por motivaciones políticas, las guerras de Flandes, etc. Y Hondius, que es el sucesor, compra las planchas de cobre, que ahora veremos, y publica una nueva versión del atlas y ya empieza a incluir mapas parciales, y uno de ellos es que se titula Legioni, Vizcaya y Guipúzcoa Etipus, es decir, un mapa de León, así extendido, Vizcaya y Guipúzcoa. Y su importancia es esa. Aquí aparece Vizcaya, nuevamente pues, llega hasta Laredo aproximadamente. Si nos fijamos, Guipúzcoa vuelve a estar copiada de esos ejemplos que hemos visto. Ya digo que, aparte de los derechos de autor no existían, las fuentes para un autor holandés tampoco eran excesivas. Una vez hacía un mapa, todos se copiaban. 25. Y esto es la primera vez que lo exponemos, es una reproducción en zinc de la plancha de cobre original utilizada para imprimir este mapa. No es la original, que no existe, obviamente, tendría un valor incalculable, como se suele decir, pero se puede tocar, ¿eh? 2 detalles, igual pero en cobre, grabado en hueco con un buril, entonces se entintaba, se limpiaba, la tinta quedaba retenida en los surcos, se le aplicaba presión en un tórculo y salía esto literalmente, además dejando una huella alrededor de la plancha, que es uno de los signos de autenticidad de un mapa. Y la otra cuestión, como todo lo impreso, está especular, está al revés. No vamos a leer nada, bueno, lo vamos a leer, pero al revés, en sentido especular. Esto al imprimir se gira la imagen. Era muy habitual que un grabador cometiera errores, sobre todo si no conocía el idioma, o el dibujante o el que fuera pasaba el dibujo a la plancha y no se daban cuenta de que había que hacerlo especular. Y a veces aparecen errores en toponimia o en los gráficos. 26. Más mapas holandeses, en este caso de una de las firmas más importantes, la firma Blau, una saga familiar holandesa,
y son dos estados de plancha, es decir, dos versiones ligeramente distintas de la misma plancha, publicado en décadas distintas. Por el padre, Joan Blau, un mapa de Vizcaya, Guipúzcoa, Cantabria, Beteris Pass, es decir, Vizcaya, Guipúzcoa y las partes antiguas de Cantabria. Y este, que es prácticamente igual, si miramos encontraremos alguna corrección, alguien ha modificado algún topónimo, ha añadido tal, el escudo de Vizcaya, el tradicional, con los dos lobos, un escudo en blanco que seguramente iba a ser el de Guipúzcoa, pero se quedó en blanco y ya está, y ahí se quedó, porque, bueno, a veces estas cosas pasaban, no lo rellenaron y ya está. Pero si nos fijamos, el título ha variado. Aquí se llama Vizcaya Álava, que no está en este, Guipúzcoa, Cantabria, Beteris Pass. Este, el hijo, ha corregido y ha añadido Álava aquí. Es la misma plancha, pero con correcciones. Era muy fácil corregir una plancha porque es un material muy blando, el cobre, se le aplica al bruñido, es decir, se aplica presión y se aplana el surco. De hecho, las planchas simplemente se desgastaban por el uso. Cada varios cientos de ejemplares había que repasarlas y a veces aprovechaban, otra práctica muy habitual, cuando heredaban o compraban planchas para borrar el nombre del otro y poner encima el suyo. Le ponía Blau, ponía Hansonius o viceversa o no sé qué, lo borraban, cambiaban la editorial y directamente la misma plancha se reutilizaba. 27. De la misma época, si el primer mapa impreso regional o parcial del País Vasco que aparece completo es de 1606, al año siguiente aparecen los primeros atlas de bolsillo. Esos atlas seguían siendo muy caros, a pesar de ser, en fin, que la imprenta lo había abaratado y tal. Estos eran un intento de llegar a un público mucho más amplio, obviamente reduciendo el formato y abaratándolos. Entonces, este es el primer mapa en versión miniatura o de bolsillo de ese primer mapa de Ondius que hemos visto, el de la plancha, que se titula Vizcaya el Legio. Y está abierto, lo hemos querido exponer abierto para que se vea el formato del atlas, el tamaño, y con la descripción al lado. Aquí podemos ver otra versión todavía más pequeña, porque si esto es un formato octavo, esto no sé cómo se llamará, un 16avo, y podemos ver Guipúzcoa, Vizcaya, y son todo copias en miniatura de eso. Y algunos ejemplos más de otros atlas publicados en la primera mitad del siglo XVI, este o este, por ejemplo. Este es curioso porque este es una edición pirata del de Ondius, en el cual este editor, que era desconocido, Kloppenburg, imitó, copió la portada y le puso Mercator y no sé qué, le puso los nombres de autores conocidos, copió el frontispicio para colarlo como si fuera el auténtico. Ya digo que en esta época a nadie le ponían multas por eso, así que así lo hacían. Seguimos por aquí. 28. En esta parte que vemos aquí, vamos a retroceder unas décadas en el tiempo. Ahí nos hemos quedado en torno a 1650 aproximadamente. El primer atlas moderno de la historia, el de Ortelio, se publicó en 1570. En aquella época se vinculaba, porque así lo decía Ptolomeo también, la corografía con la geografía. Si la geografía, lo que entendemos por cartografía, la corografía eran las vistas de ciudades o los paisajes, que por cierto tenemos otra exposición también disponible itinerante sobre ciudades. Total, que poco después, 2 años después de ese primer atlas, se publicó el primer atlas de ciudades del mundo, que son vistas de ciudades, que es este, el Civitates Orbis Terrarum, que literalmente significa ciudades del mundo. Se publicó en Amberes también. Y en ese atlas, que tuvo 6 volúmenes publicados en años sucesivos, se incluyen varios paisajes de ciudades vascas. Concretamente, San Sebastián, en la misma página que Burgos, ahora vamos a ver por qué, son 2 planchas distintas y el formato cuadra. Bilbao, y esta que nos tapa un poco la puerta, que tiene su gracia, es la de San Adrián. Y aquí atención a las figuras, porque aquí sale una señora y pone nobilis matrona vizcaína, entiéndase vasca cuando se dice vizcaíno, que es una señora ya casada y con hijos. Y aquí sale una nobilis vigo vizcaína, es decir, una doncella vizcaína, una chica joven. Y aquí, villanos y villanas vizcaínos yendo al mercado de Vitoria. Bueno, aquí, todos estos. Y luego más leyendas, doncellas vizcaínas y gasconas, mujeres de San Juan de Luz, mujeres de Bayona y otros en general asistentes a la iglesia. Es decir, sacan escenas costumbristas para que la gente pues le interese y vea lo que hay ahí. Pero ese es curioso sobre todo por los personajes. Luego esos personajes se van a repetir en los mapas orlados que vamos a ver ahora. 29. La de Bilbao, que es esta de aquí, bueno, aquí sale la barra de Portugalete. Y esto está aquí Bilbao, tomado desde Miribilla. Estos personajes, ahora vamos a ver, no solo estas vistas tenían, aparte del objetivo de mostrar la ciudad, mostrar personajes, costumbres, cosas curiosas de la época, pero no tenían internet, no viajaban como ahora, ni existía la fotografía, y esta es la forma de ilustrarse sobre lo que había en el mundo. Y aquí es curioso porque se titula Bilbao con V, que es una burrada, sí, pero no.
Insisto, el autor es flamenco y aquí en esta leyenda se inventa una película más o menos de que Bilbao viene de Bellum Badum en latín, que significa un paso de río bello, y yo qué sé, y que por eso, bueno, pues lo pone con V y ya está. Fiabilidad, pues seguramente muy escasa. Esta es lo mismo que hemos visto antes, la reproducción de la plancha de San Sebastián y la reproducción de la plancha de Bilbao, que es esta. 30. San Sebastián aparece en la primera edición, ya digo, acompañada siempre de Burgos. Quien conozca a San Sebastián reconocerá perfectamente que esta vista está tomada al natural por un señor que se llamaba Jori Hovnagen, que fue un señor que se tiró varios años por España haciendo vistas de ciudades al natural y luego le pasó esos dibujos a los editores para que lo grabaran y lo imprimieran. Curiosidad, hay muchísimas vistas de Andalucía. Sin embargo, Madrid, que era la capital del imperio más poderoso del mundo, nunca estuvo en Equivitate. ¿Por qué? Porque este señor no pasó por Madrid, punto. O sea, pasó por no sé dónde, se tiró varios años en Andalucía y ciudades, sin desmerecer nada, que no tienen la entidad de otras capitales importantes de provincia, pero que están ahí. Bueno, pues aquí aparece San Sebastián, la playa de la Concha, la parte vieja de la ciudad y, por supuesto, un motivo muy típico del arte en el Renacimiento, que es San Sebastián asaeteado. A San Sebastián sufrió martirio, le intentaron matar a flechazos y no lo consiguieron, pero luego lo intentaron otra vez y esa vez sí lo consiguieron. Bueno, pues ahí aparece San Sebastián y ya digo, esto es un motivo muy habitual. Bueno, esto es el Monte Urgul, que se ve perfectamente. Quien conozca esto sería el Urumea y la playa de la Zurriola de Gros, la isla de Santa Clara, Higueldo, que asoma por aquí. O sea, esto es una vista natural. 31. Poco después son primeros mapas holandeses que aparecen, surgen por cuestiones estéticas los mapas orlados. Los mapas orlados se llaman así porque tan sencillo como que tienen una orla que rodea. Y en esa orla, esas vistas de ciudades y esos personajes y a veces los escudos estaban sacados del atlas de ciudades del Civitate Orbis Terrarum y reducido en miniatura. Este, que es de 1610, es el primer mapa orlado de España que se conoce y en este aparece aquí la vista de Bilbao, esta, entre otras muchas de la península. Entonces, en ese primer mapa orlado, ya digo, aparece una vista de Bilbao. Estos son otros ejemplos de mapas orlados donde no aparece Bilbao San Sebastián y, sin embargo, entre las hileras de personajes están el hispano en general, el castellano en general, Vizcay, el vizcaíno, vestido con sus presuntos atuendos, el lusitano y el granadino. Y aquí sus correspondientes, pero en femenino, o sea, los mismos personajes femeninos y, en este caso, la mujer vizcaína. Bueno, lo de que si fueran así vestidas o no, eso ya, en fin, no pondría la mano en el fuego. Más mapas orlados y en este caso nos encontramos aquí, si lo veo, las nobles femina de Vizcaya. Las mujeres nobles lo que hacían era representar figuras masculinas y femeninas para ver los atuendos y a veces distintas clases sociales. Los nobles o, como dice aquí, el vizcaíno indígena, es decir, la gente normal, vamos, el paisano, por así decirlo. No, indígena no significaba lo que, o sea, y hay veces en que pone el rústico, el no sé qué rústico, que no sé si sería rústico o no, pero que era la forma de llamar a la gente del pueblo, a la gente normal, de clase media, como le queramos llamar. Y en este igual nos encontramos la pareja de vizcaínas y los vizcaínos indígenas también. O sea que había variantes, hombres, mujeres, a veces parejas y a veces distintas categorías sociales. O sea que por eso, bueno, pues paisajes vascos y personajes vizcaínos en los mapas orlados. Ya digo que estas vistas de ciudades y muchas de estas figuras estaban sacadas de aquel atlas de ciudades. 32. Y aquí llegamos a una pieza, o varias piezas, que son los atlas de Pedro Teixeira, de entre 1634 y 1636. Teixeira fue un cartógrafo portugués que trabajó para España y uno de sus encargos era, por cuestiones militares y estratégicas, hacer una descripción de la costa española. Y, de hecho, estuvo de campaña tomando vistas al natural y hizo una descripción de todas las costas de España en la cual todas estas vistas son de la costa vasca. Están más o menos ordenadas, lo que pasa es que habría que dar la vuelta, y empiezan en la frontera con Francia y empiezan a recorrer las costas de la península en el sentido contrario a las agujas del reloj. Provincia de Guipúzcoa con su escudo, todo esto está sacado del atlas. La costa de Guipúzcoa, esto lo bueno que tiene, y esto doy fe, por lo menos en la parte que yo conozco, yo veraneo desde hace muchos años en Zarauz y conozco Zarauz, conozco Getaria, conozco Orio de sobra. Vamos, está perfecto. ¿Por qué? Porque está tomado al natural desde un barco y está hecho con observaciones. La costa de Guipúzcoa, el río Bidasoa, que sería la frontera con Francia, precisamente el temor era la invasión francesa, por eso era un estudio de la costa para ver dónde se podían poner fortificaciones y cuál era el estado de los puertos para defender. Este que no veo, esto es el creo que es Pasajes, este es San Sebastián, bueno,
vamos, la parte vieja, Urgul, Santa Clara, en fin, o sea, que es que está muy bien representado. Esta que no veo, Guetaria, quien lo conozca igual, pues en la playa de Zarau, Guetaria, el ratón de Guetaria, Zumaya. Bueno, hay que fijarse en los rótulos, lo digo, los nombres, los topónimos a veces son bastante difíciles de identificar. Y aquí empezaría, bueno, aquí acaba Motrico, esto está, digamos, sacado de contexto, no está en un orden porque es la frontera y Fuenterrabía, y aquí empieza con el escudo tradicional de Vizcaya, toda la costa vizcaína y distintas, Ondarroa, Lekeitio, Bermeo y esta que es Bilbao y Portugalete. Bilbao está aquí, bueno, y aquí le llama Puerto Galete. 33. Teseira, o por lo menos se conservan otro alas en miniatura, que es este, que es una descripción en pequeño formato de este. Y en este solo sale la descripción en general y una vista de la costa de Guipúzcoa y de la costa de Vizcaya. Ya digo, este es un pequeño alas, tenemos el facsímil, pero bueno, por cuestiones de mobiliario y de tal, pues hemos traído esto impreso. 34. Y aparte, posteriormente a Teseira se le mandó a la frontera de España con Francia en Guipúzcoa, porque por ese temor a la invasión francesa tenía que hacer incluso propuestas de fortificaciones. Y en esa pequeña descripción, que es más un documento técnico, incluye varias vistas de Fuenterrabía, de San Sebastián, de Guetaria y de Pasajes, me parece. Esta es la de Pasajes, es un desplegable, ya digo, muy bonito, y además con propuestas de fuertes que no están hechos, pero que él propone como ingeniero militar, igual que aquí, la P esta dice: fuerte propuesto en lo alto de la montaña, es decir, hace propuestas de estructuras militares para la defensa. Bueno, pues este conjunto son los alas de Teseira, ya digo, entre 1634 y 36. 35. Y aquí pasamos a un apartado un poco misceláneo, que es cuando la cartografía holandesa no es que entre en declive, pero empiezan a aparecer cartógrafos franceses, italianos de otros países y a producir mapas de estos, que hemos sacado unos ejemplos. Este es muy curioso, muy bonito por el formato, dividido en 2 hojas, es de Coronelli. Aquí, entre los distintos escudos que aparecen en el Reino de España, pues aparece el de Vizcaya, con los 2 lobos, ya digo, y aquí aparece el señorío de Vizcaya. Lo que pasa es que este señorío de Vizcaya no veo muy bien, pero se extiende bastante más al este. De hecho, creo que llega, bueno, incluye Cantabria totalmente, y aquí al Golfo de Vizcaya le llama Mare di Gascoña. Ya digo, este es italiano, este mapa, y bueno, estéticamente bastante curioso. 36. Otros ejemplos. En este caso titulado La Vizcaya, una vez más. Este es el original de un italiano llamado Cantelli y esta es una copia posterior de un francés llamado Nolin, que se puede ver que está prácticamente calcado. El escudo antiguo de la provincia, el Mare de Vizcaya, Olin. Olin significa antiguamente el mar Cantábrico. Aquí le llama Mare di Vasche, o el mar de los vascos en italiano. Y aquí se titula La Vizcaya, dividida en sus 4 partes principales, que son, según este cartógrafo, Guipúzcoa, Vizcaya propia, es decir, la propia, la de verdad, Álava y la provincia de las 4 ciudades, provincia de 4 ciudades, que es las 4 villas en Cantabria, dentro de, ya digo, el pequeño desorden que tenían sobre las divisiones administrativas. La copia de este igual, lo que hace es traducir la toponimia al francés y prácticamente copiar lo mismo, con la diferencia de que está, bueno, aquí salen los escudos de Vizcaya y de Navarra y está dedicado a Felipe V, que fue el primer rey Borbón, pues le dedican este mapa con el itinerario que hizo para llegar a España para coronarse. 37. Más ejemplos de mapas de estas escuelas, en este caso francesas, y lo mismo, vemos la costa cantábrica, ese mar de los vascos y de Vizcaya, que hay una división administrativa más o menos correcta, y aquí, que está inspirado en esto, lo mismo. La Vizcaya se extiende hasta Santander, por ejemplo. En otros sitios se extiende incluso hasta Asturias. 38. Y la última parte de la exposición, ¿por qué hemos cerrado en el siglo XVIII? En el siglo XVIII y más bien en el XIX surge ya la cartografía con los métodos que conocemos hoy, es decir, observaciones geodésicas, observaciones con instrumentación, astronómicas también. No son dibujos copiados unos de otros basados en la experiencia o el conocimiento de muchos años, sino que se hace con observaciones ya geodésicas y topográficas. Justo antes de eso está el gran cartógrafo, o el gran o casi el único cartógrafo español del siglo XVIII, que es Tomás López. Tomás López era un geógrafo de gabinete y trabajaba de oído, y no es broma. Mandaba cartas
a todas las instituciones por todo el país y decía, dígame usted cómo es su región y lo que tiene, pues, y le mandaba una encuesta, no sé cuántas iglesias, no sé qué, pues dígame usted más o menos por dónde está una de... Y con eso él confeccionaba mapas de esta manera. Obviamente dentro del mapa de España hizo un mapa provincial, o sea, hizo mapas provinciales y salían los de Vizcaya, los de Guipúzcoa y los de Álava. En el de Álava, que es donde estamos, una curiosidad. Mapa de Álava dividido en cuadrillas y hermandades, es decir, las divisiones administrativas previas a la división de 1833, que es la del ministro de Fomento, Javier de Burgos, que dividió en las provincias actuales de España. Entonces, aquí estaba dividido en eso, en cuadrillas. Entre ellas, que yo pues no me las sé, pero las voy a leer todas, por lo menos algunas, las cuadrillas de Vitoria, Salvatierra, Ayala, Guardia, Zuya, Mendoza y sus 53 hermandades. Es decir, son las divisiones de la época de Tomás López. Ya digo, son detallados, pero no está hecho con observaciones topográficas, está hecho con encuestas y basado en mapas anteriores. 39. Este estaría dentro del atlas de Tomás López, que sería un mural con las 4 hojas del mapa completo de España, donde, bueno, pues saldría el País Vasco aquí. 40. Y terminamos con lo que sí es el paso a la cartografía y los métodos de observación como los conocemos hoy en día, que son los de Vicente Tofiño. Vicente Tofiño estuvo varios años de campañas hidrográficas, oceanográficas, como le queramos llamar, haciendo levantamientos, esta vez sí basados en puntos, en vértices geodésicos, en observaciones astronómicas, etcétera, y publicó el Atlas Marítimo de España, que va recorriendo las costas. Y en este caso de la costa vasca tenemos pasajes, una vez más, son cartas náuticas de la costa. Y aquí, cuando luego se acerquen, podrán ver que una de las cosas importantes en una carta náutica son las sondas o profundidades. ¿Por qué? Porque son fundamentales para la navegación. Las sondas en bajamar, porque si te dan la sonda en pleamar y luego estás en bajamar y te crees que tienes esto, te vas y tocas con el fondo. Entonces, son las sondas en bajamar. Están puestas las sondas en distintos tipos de entradas peligrosas, no estas especialmente, la de pasajes o la bahía de San Sebastián, pero sí la entrada a la ría del Nervión en Portugalete, donde había barras de arena que hacían peligroso. De hecho, se podía ir andando, como explica la cartela, se podía cruzar en bajamar porque la marea llegaba a 90 centímetros y un barco o una nave no pasaba por ahí. Había que esperar a mareas vivas, etcétera. Bueno, pues todas estas sondas están puestas aquí. Esta es la más bonita, la de San Sebastián, con este sombreado de relieve y se ve todo. El Monte Urgul, en la parte antigua, la playa de la Concha, la isla de Santa Clara y aquí la linterna. La linterna o faro era un faro de leña que ahora es el mirador que hay en el Monte Igueldo, porque el faro que hay en el Monte Igueldo no es la linterna antigua que era un faro de leña, pero se conserva más o menos ese torreón modificado. Bueno, pues todo esto aparece aquí. 41. Y aparte de esto, hizo esta y otra carta náutica de toda la costa. Esta, ya digo, es una carta esférica perfecta, solo interesa, como eso ya como en la Edad Media, el trazado de la costa. Y poco menos, hay divisiones administrativas, la de Vizcaya y Guipúzcoa, la de Guipúzcoa, y creo que pone las 4, aquí en la cartela lo pondrá, es que no veo, entre Vizcaya y las encartaciones, y entre las encartaciones y montaña. Montaña, pues supongo que será Cantabria o algo así. Y luego, aparte, publica esta lámina, que llama Costa de Cantabria, entiéndase Costa del Cantábrico, donde publica alzados de la costa, esta vez mucho más fieles incluso que esos que hemos visto antes, y se puede ver lo que uno ve con letras. Esto es esencial para la navegación. Este vértice, este pico que asoma por aquí es tal, este que asoma aquí es Jaizkibel, cuando lo veas está aquí dibujado. Esto, la linterna, esto es Monte Urgul, es decir, toda la costa hasta pasado San Sebastián. Luego tiene la entrada del Deva a un lado y a otro, y esto es el Cabo Machichaco, y esto también, y es, si vienes navegando desde el este hasta el Cabo Machichaco, verás esto, y una vez que pases el Cabo Machichaco verás todo esto. Y además está muy bien representado. Y el resto ya son vistas del resto de la costa cantábrica, que ya, pues, de Cantabria a Asturias. 42. Este es un plano de población de Vitoria, como era Vitoria en el año 1888, tal y como reza abajo en el plano. Como pone en la cartela, en el título arriba, está formado y publicado de orden y a expensas del excelentísimo ayuntamiento, es decir, pagado por el Ayuntamiento de Vitoria, por don Dionisio Casañal y Zapatero, oficial del Cuerpo de Topógrafos. Está a escala 1:5000 y este ya sí es un plano con las características modernas, es decir, basado en observaciones topográficas, sobre una red geodésica, y también, como figura bajo el título, las altitudes se refieren al nivel medio del mar en Alicante, que es como siguen siendo a día de hoy. Se ha superpuesto sobre la imagen del plano
con cierta transparencia para que se puedan ver ambas una ortofoto de cómo es Vitoria en la actualidad y de esa manera poder comparar cómo era en 1888 y cómo es actualmente. En cualquier caso, el plan original está disponible en la biblioteca del IGN, en el enlace que figura en el código QR de la cartela. Y cortamos aquí la exposición, que podría seguir, pero nos daría para mucho más porque hemos ido viendo que según vamos avanzando la diversidad y la variedad de mapas y todo va creciendo, no digo que exponencialmente, pero claro, ejemplos de la Edad Media tenemos unos cuantos. Un aplauso.